El gobierno del cambio está comprometido en la lucha contra este delito, persiguiendo a los dueños del negocio y no a los eslabones más débiles de la cadena. Y a ver, ¿por qué es que es importante decir eso? Porque es que en el gobierno pasado existió un escándalo llamado la ñeñe política. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando, porque es que toca hablar, toca decir y muchas veces toca restregarle en la cara y en la jeta a la oposición las cosas que ha hecho bien este gobierno, porque es que resulta que hasta los mismos progresistas y gente que votó por este gobierno y por este proyecto todos los días salen a decir en medio de un desespero que no, que cómo pudo haber sido posible votar por un gobierno del cambio, que el cambio es más de lo mismo, que se sienten arrepentidos de haberle dado su voto a Petro, que mejor dicho ellos se levantan todos los días a escuchar Blue Radio, a escuchar Revista Semana, a escuchar a Luis Carlos Vélez en la FM y a escuchar la W y a ver Caracol y RCN, y en definitiva no pueden con esa decepción tan horrible, porque es que todos los días dicen algo nuevo del gobierno de Gustavo Petro, y que Petro se la pasa borracho y que no es que esté intoxicado, sino que es que no puede el guayabo, y que cuando él se levanta muy tarde, y entonces aquí hay un presidente que no trabaja y hay un gobierno que no sirve para un soberano. Pero al mismo tiempo hay una tragedia, porque la gente jamás va a volver a votar por un gobierno de izquierdas, y lo único que están esperando es a que llegue el 2026 para que regrese la mano firme y el corazón grande a Colombia. Mano firme del señor Álvaro Uribe Vélez, que está a punto de irse a la Guandoca, y el corazón grande de la señora María Fernanda Cabal, que una vez siendo presidenta, mejor dicho, que nos arropemos los que quedamos de progresistas, porque empieza la persecución. Y entonces uno tiene que decir un momento, hay que poner un alto en el camino y no seguir la agenda que ponen los medios de comunicación, que tienen además de todo intereses políticos, porque es que al mismo tiempo que ejercen su periodismo de estiércol, hay que decir, hacen campaña presidencial. Y entonces vemos a directoras de medios de comunicación proponer además de todo una agenda nacional en donde ella sea la lideresa y la heroína que necesita este país para salir del comunismo y del castrochavismo, al mismo tiempo que le hace lobby político a los políticos claramente que toda la vida han gobernado a Colombia y que han dejado a este país sumido en la pobreza y en la miseria. Mejor dicho, los mismos con los mismos reunidos, lagartos, oligarcas, trepadores, periodistas mercenarios y sobre todo gente que ha desfalcado al erario, viendo cómo llegan de nuevo allá a la presidencia y viendo cómo ejercen otra vez el neoliberalismo que tanto necesita Colombia para que los ricos vivan en el privilegio. Y entonces uno dice, pero ¿cuál es el odio que tienen con Gustavo Petro? Claro que en este gobierno hay corrupción, pero resulta que la corrupción que está enclaustrada en este gobierno viene de las cuotas políticas de la gente divinamente, caray, de la gente de bien, que toda la vida ha alimentado la política con burocracia y que prácticamente se la cantaron a Petro diciéndole que si él no hacía consensos con ellos y que si él no gobernaba con ellos, entonces este iba a ser un gobierno tiránico, una dictadura, y mejor dicho, a Petro fue el único al que se la pusieron así: donde usted no meta nuestras cuotas políticas, nos cagamos en su gobierno. Y por eso es que vemos a don Sneider Pinilla, y por eso es que vemos a don Olmedo López, la rata, hay que decir, de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Colombia, que
avionaron el billete de la contratación para los carrotanques en La Guajira y que en vez de haberlos mandado directamente a la Guandoca y haberles exigido que devolvieran el billete, esos se fueron a hacer un show, un lobby por todos los medios de comunicación y vaya estaba Vicky Ávila diciendo, por favor, diga que fue Petro, Olmedo, diga que fue Petro. Y Olmedo López dijo, no, un momento, no, es que yo no puedo ir abriendo el garnate así, de guarguero así, y yo no tengo pruebas. Pues resulta que don Olmedo López ya fue llamado a la justicia y el señor no tiene las pruebas de todo lo que dijo, ¿no? O sea, toda esa verborrea, todo lo que dijo allá en Revista de Mana, resultó que el señor no tiene pruebas y entonces doña Vicky Ávila se quedó con las ganas de culpar a Petro. Lo otro es que don Sneider Pinilla por allá dice que recibió un soborno de 7.000 millones de pesos, pero es que don Sneider Pinilla era la cuota del señor Fico Gutiérrez. O sea, don Sneider Pinilla le hizo campaña todo el tiempo al Centro Democrático y quería que Fico Gutiérrez fuera el presidente de Colombia. Además de todo, se descubrió una contratación y la que decir, en el mismo lugar, o sea, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, en donde están vinculados nada más y nada menos que políticos de Cambio Radical, de Centro Democrático, del Partido Liberal y el Partido Conservador. Todos confluyen en una sola cosa: corrupción y más corrupción. Pero estos berracos salen todo el tiempo a decir, hay que bajar a Petro, hay que tumbar a Petro porque Petro es el culpable de todo, cuando todos están ensalzados de corrupción. Y ni hablar de que este gobierno está interrumpiéndoles también el negocito divino que tienen, divinamente, caray, negocito de bien carachas, en donde prácticamente, hay que decir, se están cayendo los kilos, para hacerles más claro. Y habiendo hecho yo esta introducción, pasemos a los logros positivos del gobierno de Gustavo Petro, que usted no va a escuchar ni en la jeta de Luis Carlos Vélez, ni en el guarguero del señor Néstor Morales, ni en la boca de la señora Vicky Ávila, y mucho menos en los titulares del Tiempo, ni de Caracol, ni de RCN. ¿Y qué tienen en común estos medios? Que son los medios de los cacaos y de los banqueros, a los que presuntamente también se les está cayendo el negocito, y los que también han incurrido en corrupción y le han lavado la jeta al banquero de este país, que es el dueño de Colombia y que hace lo que se le venga en gana en compañía de toda su titiramenta y de todo el poder hegemónico en Colombia. Procedamos a la lista de los logros positivos de Gustavo Petro, para que usted, señor, que está en su casa y que tiene plena conciencia de informarse bien, salga al estanco de la esquina a jartar y a chupar guaro, mientras que habla con el uribista endeudado que le debe todo a los bancos y le explica muy bien que este gobierno no es lo que le dicen los medios de comunicación, aunque usted sepa muy bien que ese uribista no le va a creer nada y que va a llegar a la casa a seguir remilgando de este gobierno castrochavista y comunista que lo hundió en la pobreza, porque él, antes del gobierno de Gustavo Petro, era un empresario boyante, un hombre con mucho billete que conoció la derrota y la miseria gracias al señor Gustavo Petro, que es nada más y nada menos que la reencarnación de Chávez. Háganme el favor, pues. Empecemos con lo que se está haciendo desde el Ministerio de Defensa, que me tiene a los emprendedores de la Blanca, mejor dicho, arrinconados. La lucha de la fuerza pública contra el tráfico da resultados. Entre el 1 de enero y el 30 de mayo del año 2024, las incautaciones de clorhidrato de aumentaron 31% en comparación con el mismo periodo del año 2023, al pasar de 268.044 kilogramos a 350.971 kilogramos. El gobierno del cambio está comprometido en la lucha contra este delito, persiguiendo a los dueños del negocio y no a los eslabones más débiles de la cadena. Y a ver, ¿por qué es que es importante decir eso? Porque es que en el gobierno pasado existió un escándalo llamado la ñeñe política, en donde prácticamente un
Petro le compró votos a la campaña del señor Iván Duque, lo puso a ganar la presidencia y este señor fue invitado a la posesión, lo que se conoció como la ñeñe política. Hay que decir esto también porque uno de los señores más cercanos a Uribe también cayó y le descubrieron unas cocinas llenas también de producción de... Hay que decir, pero aquí todo el mundo se quedó callado, ¿no? Aquí todo el mundo no dijo nada, que porque era gente respetable divinamente, caray, gente de bien. Hay que decir también que estas familias divinamente, caray, de bien, se confabularon entre ellas para sacar petróleo que da miedo de Ecopetrol y hacer negocios, lo que se conoce como el desfalco más grande a Ecopetrol, pero que tampoco lo denunciaron en los medios. Hay que decir que estas mismas personas son las que confabularon para supuestamente hacer un acueducto, sí señores, allá en el Chocó, y terminaron robándose 100.000 millones de pesos y nadie dijo absolutamente nada y no llevaron agua, ni hicieron acueducto ni nada. Pero es más fácil decir que todo es culpa de Petro que porque este país venía siendo bien gobernado. Háganme el favor, pues que uno no puede creer esto. Avanza la reforma agraria en este gobierno. 6.000 hectáreas de tierra fértil fueron entregadas a campesinos y campesinas en 8 departamentos. Las familias beneficiadas hacen parte de los departamentos de Córdoba, Magdalena, Cundinamarca, Antioquia, Cesar, Sucre, Bolívar y Meta. Y uno diría, pero por fin, un gobierno que plantea una reforma agraria en Colombia. Porque es que resulta que aquí el conflicto se da y la desigualdad se da y la pobreza se da, porque es que aquí el 10% de la población colombiana, o sea, un grupúsculo de familias ostentan el 85% de la tierra. Y como ellos no se conforman y como quieren más, o dicen, no, me da el favor y me desplazan campesinos, que yo necesito hectáreas para que mis caballos y mis vacas anden por ahí. Aquí yo soy el único que tiene derecho, hijo de madre, a ostentar tierra, y campesino que quiera tener su hectárea, haga el favor y me lo mandan a la ciudad de por diosero, que vaya a mendigar allá, porque es que aquí el que mando soy yo. Y entonces por eso es que vemos al señor Mancuso decir que sí, y que ellos con la complacencia de la gente divinamente, de los hacendados, caray, del megaterrateniente, cogían y sacaban a los campesinos y después las hectáreas se las vendían a estos berracos que no las quieren devolver a 25.000 pesos la hectárea. Y entonces todos los berracos que hoy posan de ricos y que posan diciendo que aquí hay comunismo y castrochavismo, porque les obligan a devolver esas hectáreas, porque es que la justicia social está en la tierra, mijo. Estos no son los gobiernos de Uribe, que en agroingreso seguro pusieron allá un títere, que es el señor Andrés Felipe Arias, a repartirle la tierra y la plata a los gamonales millonarios de este país y a desplazar campesinos. Entonces ahora que hay justicia social, entonces sí les duele, y entonces este es un gobierno Castro. No, señor, aquí la verdad es que es la primera vez que se propone de frente una reforma agraria en donde las personas van a tener la oportunidad de trabajar la tierra y poder vivir por lo menos en paz y en dignidad en este país, porque es que la reforma agraria viene acompañado del proceso de paz o de la paz total, cosa que no le gusta al uribismo, cosa que no le gusta a la gente de bien, caray, porque es que es mejor tener pobres en el monte boleando plomo a tener pobres en el monte trabajando la tierra y generando de vidas dignas, porque es que la riqueza tiene que ver para unos cuantos acá en Colombia. No más toros en Colombia. Es un hecho por fin, cosa que no hacían antes, porque es que nadie pensaba en eso, y el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros. Y esto a quién le afecta más, pues que es que a Paracamenta, mijo, que le gusta ir allá a chupar y a hartar y a bolear chumbimba al aire y a poner allá, mejor dicho, a ver quién es el que manda aquí. Se les acabó la guachafita también, mijo. Es que aquí en Colombia se habían acostumbrado pues a una cultura ahí neotraqueta y neopalaca, en donde tocaba hacer pues lo que se les daba la gana. Y cuando viene un presidente y pone las cosas como son y la vida por encima de la muerte, entonces ahí sí no se puede. Y entonces ahí sí vivimos en castrochavismo. Y entonces ahí sí vivimos en comunismo. Hay que decir también que Colombia pensó por fin, un gobierno por fin pensó en los adultos mayores de 80 años. Porque es que seguro los adultos
adultos mayores de 80 años, gente vaga que no quiere trabajar, porque el pobre es pobre lo que quiere, y pasó de darles un bono de 80.000 pesos que muchas veces no les llegaba a uno de 225.000 pesos. O sea, cerca de 500.000 personas mayores pasarán de recibir 80.000 pesos mensuales a recibir 225.000 pesos mensuales. También hay que decir que más de 118.700 jóvenes fueron beneficiados con el primer pago de renta joven, con una inversión de cerca de 46.000 millones de pesos. Prosperidad social, sí señor, donde está Gustavo Bolívar, y donde decían que Gustavo Bolívar no servía para nada, que de bachiller no iba a hacer nada, porque hay que decir que en el Departamento de Prosperidad Social del gobierno pasado, don Pierre García y don Ciro Ramírez hicieron fiestas con la plata de los colombianos, desaparecieron miles de millones de pesos, y el señor Iván Duque los condecoró tanto a Pierre García como a Ciro Ramírez. Ciro Ramírez hoy está en la cárcel y Pierre García es prófugo de la justicia en Francia, y ahora estamos viendo que es que cuando hay buena gestión y cuando hay buen funcionario público, pues esto funciona, esto verdaderamente funciona, y se ven los resultados en la calle. Es que los resultados no se los dice a usted Vicky Dávila, y no se los dice a usted el señor Néstor Morales ni Luis Carlos Vélez, que es donde usted va todo afligido a ver en qué más lo puede decepcionar ese gobierno a usted. Qué dolor tan grande, tan horrible. Inflación a la baja, 13 meses consecutivos cayendo, 566 puntos básicos de disminución en un año. Y para continuar con la reactivación económica, se insiste en la reducción de las tasas de intereses por parte del Banco de la República. En Santa Bárbara de Pinto, Magdalena, se repartieron cerca de 1.500 hectáreas de tierra al campesinado. Ven, y que es que esto hay que hablarlo claramente, porque mientras se le dan golpes a los empresarios del polvo blanco, se le devuelven la tierra a los campesinos. Y esto es un exabruto, esto no puede ser en Colombia, porque es que así no va a funcionar la economía acá. Aquí tiene que funcionar la blanca mientras los ricos ostentan tierras, porque los únicos privilegiados acá con las políticas neoliberales de los presidentes de derecha tienen que ser la gente divinamente, caray, gente de bien, que ahí en sus formas clandestinas y sorneras hacen negocios ilícitos mientras le dicen a usted cómo es que tiene que ganar la vida y que no sea vago ni sea mantenido, mientras le venden la idea a usted que son empresarios prósperos que empezaron desde abajo, pero que evaden impuestos y que participan en soborno y que tienen que pagar multas ante la justicia de Estados Unidos porque es una cantidad de corruptos que no se lo aguanta nadie. Y por eso es que vemos al presidente eterno, al presidente de los colombianos de bien, gente pujante que sabe cómo mandar kilos en avionetas, prácticamente yéndose a la cana por estar sobornando testigos. Mejor dicho, ¿de qué es que le hablan a uno? Pues todo el tiempo le están diciendo a uno vago y mantenido, pero es que resulta que son emprendedores de la que ya sabemos. Uno no sabe ni de dónde son tan ricos, pero todos los días publican en todo lado que son bendiciones y que no saben por qué nacieron tan bendecidos en este país, que aquí el que no quiere ser rico es porque no quiere. Y para finalizar, la presidencia de la República informa a la ciudadanía que no es verdad que el 20 de julio ni en ninguna otra fecha el presidente Gustavo Petro va a cerrar el Congreso. A ver, esto es importante, porque es que estos periodistuchos, estos mercenarios del micrófono, estos vendidos a los banqueros todo el tiempo están diciendo que Petro va a cerrar el Congreso, que Petro va a montar la dictadura, que la constituyente para la reelección, y ya se desmintieron cada una de estas cosas. Pero lo que no dicen es que esto le estaban haciendo fuerza al señor Rodolfo Hernández, imputado por corrupción, y que además de todo, adivinen qué estaba haciendo este berraco, o qué le quería proponer a este país. Mejor dicho, para hacerles claro, gobernar por decreto, montar una dictadura a este señor corrupto que está en la cárcel. Pero eso hoy lo niegan hasta el cansancio. Niegan que le hicieron campaña a Trump, niega que le hicieron campaña a Rodolfo Hernández, niega que apoyaron hasta el cansancio a Sarmiento Angulo, y además de todo niegan que el señor Álvaro Uribe Vélez está a punto de la cárcel. Mejor dicho, corrupción por todo lado. Pero aquí hay que caerle a Petro,
dinero porque la gente come deje calentado y come deje cuento. Ahí les dejo un recuento de por qué este gobierno se ha funcionado y por qué este gobierno le apunta a la justicia social, y por eso es que tiene tan incómodos a los verdaderos privilegiados de este país que han vivido de la evasión de impuestos y de la explotación a los colombianos de a pie. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal, darle like y compartir. Sin ustedes fuera imposible hacer este noticiero. Gracias.